La noche era oscura y silenciosa, apenas interrumpida por el susurro del viento que se colaba entre los árboles. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía un joven llamado Mateo. Siempre había sido escéptico de las leyendas y supersticiones que rodeaban a la Santa Muerte, pero la desesperación lo llevó a hacer lo impensable. Mateo había perdido su trabajo, su novia lo había dejado y su madre estaba gravemente enferma. Desesperado por encontrar una solución, recordó las historias que había escuchado de niño sobre la Santa Muerte, una figura temida y venerada en igual medida. Decidió que no tenía nada que perder y se dirigió al cementerio local, donde se decía que los rezos a la Santa Muerte eran más poderosos. Con una vela negra en una mano y una ofrenda en la otra, Mateo se arrodilló frente a una estatua de la Santa Muerte. Su voz temblaba mientras recitaba la oración que había encontrado en un viejo libro de hechizos. Santa Muerte, te pido que me concedas 3 deseos: salud para mi madre, un trabajo para mí y que mi novia regrese a mi lado. A cambio, te ofrezco mi devoción eterna. El aire se volvió frío y denso, y una sombra pareció moverse detrás de la estatua. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Terminó su oración y dejó la ofrenda a los pies de la estatua antes de regresar a casa. Los días siguientes fueron extraños. La salud de su madre mejoró milagrosamente, y Mateo recibió una oferta de trabajo inesperada. Incluso su exnovia, que había jurado no volver a verlo, apareció en su puerta pidiendo perdón. Todo parecía perfecto, pero Mateo no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Una noche, mientras dormía, Mateo fue despertado por un susurro. Abrió los ojos y vio una figura encapuchada al pie de su cama. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro esquelético y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz de la habitación. «Has recibido lo que pediste», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco. «Ahora es el momento de pagar el precio». Mateo intentó gritar, pero su voz no salió. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el miedo de Mateo crecía. «No puedes escapar de tu destino», continuó la figura. «La devoción eterna no es un precio pequeño. Debes cumplir tu promesa». El terror se apoderó de Mateo mientras la figura extendía una mano huesuda hacia él. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si su corazón estuviera siendo apretado por una garra invisible. La habitación comenzó a girar, y la última cosa que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro sin vida de la Santa Muerte, mirándolo con una sonrisa macabra. Mateo despertó en su cama, sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La figura de la Santa Muerte había desaparecido, pero el miedo persistía. Intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla, pero las marcas en su pecho, como si hubieran sido hechas por garras, le recordaban que no era así. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Mateo evitaba dormir, temiendo que la figura regresara. Su madre y su novia notaron su cambio de comportamiento, pero él no podía explicarles lo que estaba sucediendo. Cada vez que intentaba hablar del tema, sentía un nudo en la garganta que le impedía pronunciar palabra. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo, Mateo sintió que lo seguían. Miró por encima del hombro y vio sombras moviéndose entre los árboles. Aceleró el paso, pero las sombras parecían acercarse más. Finalmente, echó a correr, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, la figura encapuchada estaba frente a él. «Pensaste que podías escapar de mí», dijo la figura con una voz que resonaba en su mente. «Pero nadie puede huir de la Santa Muerte». Mateo intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La figura se inclinó hacia él, y Mateo sintió el aliento frío de la muerte en su rostro. «Tu tiempo se acaba», susurró la figura antes de desaparecer en la oscuridad. Mateo regresó a casa temblando. Sabía que debía hacer algo para romper el pacto, pero no tenía idea de cómo. Pasó horas investigando en libros antiguos y foros en línea, buscando una solución.
Finalmente, encontró una referencia a un ritual de purificación que podría liberarlo de su promesa. Decidió intentarlo, aunque sabía que era peligroso. Preparó todo lo necesario para el ritual: velas blancas, hierbas sagradas y una daga ceremonial. Se encerró en su habitación y comenzó a recitar las palabras del antiguo conjuro. El aire se volvió denso y una sensación de opresión llenó la habitación. Mateo sintió que algo invisible lo observaba, pero continuó con el ritual. De repente, las velas se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Mateo escuchó un susurro, seguido de una risa macabra. ¿Crees que puedes liberarte tan fácilmente? La voz de la Santa Muerte resonó en la habitación. Tu alma me pertenece. Mateo sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo, incapaz de moverse. La figura encapuchada apareció una vez más, esta vez más cerca que nunca. Has jugado con fuerzas que no comprendes, dijo la figura. Y ahora pagarás el precio. La figura levantó la daga ceremonial y la clavó en el suelo junto a Mateo. Un círculo de fuego se formó alrededor de él y la habitación comenzó a girar. Mateo gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido de las llamas. La última cosa que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro sin vida de la Santa Muerte, mirándolo con una sonrisa macabra. Mateo despertó en un lugar oscuro y frío, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. No sabía cuánto tiempo había pasado ni dónde se encontraba. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban atadas con cadenas pesadas. La desesperación se apoderó de él mientras luchaba por liberarse, pero era inútil. De repente, una luz tenue iluminó la habitación, revelando paredes de piedra y símbolos antiguos grabados en el suelo. Frente a él, la figura encapuchada apareció una vez más, esta vez acompañada por otras sombras que se movían inquietas en la penumbra. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo la figura con una voz que resonaba en la mente de Mateo. Aquí pagarás por tu arrogancia y tu falta de respeto. Las sombras se acercaron, y Mateo pudo ver que eran almas atrapadas, condenadas a servir a la Santa Muerte por la eternidad. Sus rostros reflejaban un sufrimiento indescriptible, y sus ojos vacíos parecían suplicar por una liberación que nunca llegaría. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las sombras lo rodeaban, susurrando palabras incomprensibles. La figura encapuchada levantó una mano y las sombras se detuvieron. Tu alma me pertenece, dijo la figura. Y ahora, cumplirás tu promesa de devoción eterna. Mateo intentó gritar, pero su voz fue ahogada por el miedo. La figura se inclinó hacia él, y Mateo sintió el aliento frío de la muerte en su rostro. No hay escapatoria, susurró la figura antes de desaparecer en la oscuridad. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y Mateo sintió que su energía se desvanecía. Cada segundo que pasaba, su cuerpo se volvía más pesado y su mente más débil. Finalmente, cayó al suelo, incapaz de resistir más. Las sombras lo rodearon, y Mateo sintió que su alma era arrancada de su cuerpo, dejando solo un vacío interminable. La última cosa que vio antes de perder la conciencia fue el rostro sin vida de la Santa Muerte, mirándolo con una sonrisa macabra. En ese momento, comprendió que no había escapatoria, que su destino estaba sellado. La oscuridad lo envolvió, y Mateo fue arrastrado a un abismo sin fin, condenado a servir a la Santa Muerte por toda la eternidad. Y así, la historia de Mateo se convirtió en una advertencia para aquellos que se atreven a jugar con fuerzas que no comprenden. La Santa Muerte no perdona, y siempre cobra su precio. En el pequeño pueblo olvidado por el tiempo, las leyendas sobre la Santa Muerte continuaron, y nadie volvió a rezarle sin estar dispuesto a pagar el precio que ella pide. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.